Hermanos amados, en esta oportunidad quiero compartir una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, que está en 2 de Corintios, en el capítulo 3, a partir del verso 13. Toda la semana el Señor me va despejando muchas dudas, abriéndome la cabeza, y voy entendiendo cosas que antes afirmé, antes dije, antes las prediqué incluso desde este lugar. Ahora me doy cuenta que no entendía, no comprendía lo que el Señor hoy me está enseñando por su palabra. Dice en 2 de Corintios, capítulo 3, verso 13, no somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Pero la mente de ellos se endureció. ¿De quién? De Israel. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el Antiguo Pacto, o sea, el Viejo Testamento, la ley de Moisés, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Y dice, y este velo puede quitarse solamente al creer ¿en quién? En Cristo. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, hoy sigue pasando lo mismo, dice el Señor. Tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. El 16, pero cuando alguien, que dice acá, mire lo que dice, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo le es quitado o es quitado, pues el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ya no está bajo la ley. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más que parecidos a Él a medida que somos, ¿qué cosa? Transformados a su gloriosa imagen. Amén. Dios bendiga a cada uno por medio de su palabra. Dice la palabra que Israel sigue mirando la Biblia y los escritos de Dios con un velo. Eso no pueden ver al Señor Jesucristo. No pueden ver al Redentor. No pueden ver a aquel que vino a salvarnos. Ellos no creen en el Señor. Cuando usted mira los videos en YouTube de rabinos que hablan en contra de Jesús, no puede entender que esos hombres estén tan ciegos con todo el conocimiento de las Escrituras que tienen. Ellos no lo pueden ver. Se basan más en el Talmud, que son escritos rabínicos de la antigüedad, que en lo que dicen los escritos de la misma palabra del Señor que ellos tienen. Ahora, ¿sabe qué? Ellos dicen que cuando leen la Biblia, todavía tienen ese velo puesto en los ojos. No ven al Señor como un manto que los cubre, sino ven una espada encendida que los quiere fulminar. El Señor no es eso. A todos los está buscando el Señor en este tiempo. A mí hace un año y un poquito más me ha estado buscando el Señor. Yo soy un hombre muy duro para entender, aunque usted no lo crea, muy duro para entender y para doblegarme de mi cimiento y de lo que yo he creído. Me tiene que convencer, pero con la palabra y con mucha explicación y muy lento porque no entiendo así nomás. Eso le pasa a la gente que es como yo. Usted dice, estudia la palabra, pero así como estudia no la va a convencer así nomás. Tiene que darle todos los argumentos para entender. Y Dios me ha ido rescatando de mi vieja sabiduría basada en el legalismo, hermano.
Y el Señor me está llevando a entender, dice la palabra, a entender esta gracia del Señor. Por eso que dice la Biblia que donde está el Señor, el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Hay libertad de mente. Hay libertad de condenación. Hay libertad, dice, de escapar de ese castigo, de todas esas cosas, esa persecución. Yo sé que ahora muchos nos han empezado quizás a perseguir con mensajitos, con cosas, diciéndolo y poniendo cualquier cosa en las redes. Y ahora entiendo lo que dijo Pablo. ¿Acaso, dice, yo quiero agradar a los hombres? ¿Vio que dice Pablo así? En ninguna manera. Si yo quisiera hacer eso, pues no sería siervo de Cristo. No me interesa lo que digan los demás. Yo no quiero vivir más bajo esclavitud. Hermano, cada uno de nosotros puede hacer la obra del Señor. Cada uno que crea en Cristo y lo haya recibido en su corazón puede transformar cualquier situación. Mire, así se lo digo. Le puedo firmar, si usted me trae algo, fírmeme acá, pastor, que lo que está diciendo está por la palabra. Usted puede orar por todo, hermano, y el Señor lo va a respaldar, porque Él no va a respaldar a usted, lo respalda su palabra y lo que Él dijo que va a hacer. Y cuando el Señor dice, póngame 2 Corintios 3, 18, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo es siempre estar mirando detrás de que tengo que hacer algo para que Dios me dé algo. No, el Señor me da por su puro amor, porque Él quiere darme. Y alguien dice, pero no es gratis. Claro que no fue gratis, porque al Señor le costó la vida de su Hijo. Él tuvo que pagar un precio muy grande para que hoy yo tenga esta oportunidad de vida, esta moratoria, esta gracia de alcanzarle a Él. ¿Sabe qué? Abraham, Moisés y todos los grandes hombres de Dios, para acercarse a Dios, no era fácil. Elías, cuando enfrentó a los profetas, dice, de Baal en el monte Carmelo, eran 450 hombres que estaban en contra de él. No fue fácil. Él, para que el Señor se manifestara, tuvo que hacer, ¿qué cosa? Un altar. Tuvo que reedificar el altar que estaba derribado, dice la Biblia. Tuvo que hacer un altar y poner un sacrificio. Abraham tenía que hacer un sacrificio cada vez que quería escuchar la voz de Dios. Y así cada uno que se acercaba a Dios tenía que hacer un sacrificio, tenía que hacer un pacto, tenía que traer una ofrenda. Ahora nosotros tenemos que hacer eso. Dice que tenemos un trono de gracia que atiende las 24 horas, los 7 días de la semana. ¿Y qué dice el Señor? Preséntense. A Israel le dijo, no te presentarás con la mano vacía. ¿No le dijo así el Señor? No vendrás delante del Señor con las manos vacías. Y a nosotros, ¿qué nos dicen? Vengan tal cual como están. Preséntense y vengan delante del trono de la gracia. No tengan miedo. Acérquense para hallar misericordia y oportuno socorro. Esos hombres quisieran haber estado en este tiempo para hablar con Dios más fluidamente, no por medio de rituales, ni de hacer algo especial, ni entrar en ayuno de los fariseos, ni en nada. Usted sabe que Jesucristo, ¿cuándo comenzó su ministerio aquí en la tierra? Después del bautismo, ¿verdad? ¿Sí? Después que fue bautizado en el río Jordán. Cuando salió del agua, Él no había hecho milagros, no había ayudado a nadie, no había hecho nada. No había ayunado, no había hecho nada. ¿Y qué dijo Dios de Él? Este es mi Hijo amado, en el cual se complace mi alma. Y no había hecho nada, no había ido a la cruz, no había sufrido nada. No dijo el Señor después que había hecho todo, este es mi Hijo amado, cuando Él no había hecho nada, porque era su Hijo.
Así nosotros, mi hijo no tiene que hacer nada para agradarme. Es más, con solo estar delante mío y conmigo, es suficiente alegría y grato para mí. Cuando ellos llegan por la mañana, es una alegría. Yo estoy en casa, me gusta verlo. Les convido un mate. Hijito, ¿tomaste desayuno? ¿Querés un matecito? Pero me nace del corazón porque me da alegría que ellos lleguen al hogar. Así es el Señor, no tengo que hacer nada. Por eso es que algunos dicen, es muy livianito tu evangelio. Es muy fácil. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Porque ligera es mi carga, fácil es mi yugo. ¿Verdad? No tengo que hacer nada. Leyendo este pasaje dice, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos ¿a quién? A Él. El Señor dice que nos hace más parecidos a Él a la medida que somos, ¿qué cosa? Transformados. Así se llamaba esta reunión. Transformados. Ahora, ¿sabe que el Señor en ninguna parte del Nuevo Testamento dice que Él nos restaura? Chicos, el Señor no te llama para restaurarte, para renovarte. Renovar o restaurar, si yo tengo que restaurar, por ejemplo, esa silla, la tengo que renovar o restaurar como el día que salió de fábrica. Tengo que buscar la misma pintura, buscar los remaches, los tornillos, buscarla y dejarla igual. Y si lograra hacerlo, ¿qué dirían ustedes? Está como nueva, ¿verdad? Como cuando salió de la fábrica. Así quedó restaurada. Pero algo que es transformado, ¿qué es? Es algo que cambió de forma. Cambiado. Trans viene pasar de un lado a otro. Eso es trans. Hoy se usa mucho esa palabra. Y formado viene de forma. Pasar de una forma a otra. Cambiar. Eso es lo que hace el Señor por medio de la gracia. Nos transforma. No nos restaura. El Señor no es que nos renueva. Nos hace como nuevos, nos hace como si somos adictos. Nos renueva y ¿cómo nos deja? Como cuando no éramos adictos, pero nos deja en la misma posición de llegar a ser adictos otra vez. Y el adicto o el alcohólico. El alcohólico, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos, ¿qué le dice? Que nunca dejarán de ser alcohólicos. ¿Sabían ustedes? El alcohólico es un alcohólico en potencia toda la vida. Ahora no toma, pero cada vez que se presente tiene que decir soy alcohólico. ¿No es verdad? El que incluso hace abstinencia y está saliendo y está haciendo tal vez una ayuda para dejar el alcoholismo, se le enseña que siempre tiene que decir soy alcohólico. ¿Por qué es un alcohólico en potencia? No puede tomar. Entonces, ¿qué pasa? Ellos lo restauran, los vuelven otra vez como al tiempo que no tomaron. Pero siempre están en el peligro de volver a comenzar con el vicio y caer otra vez. Pero el que cree en la gracia del Señor dice que es transformado, hermano. Es cambiar de forma, es cambiar de persona. Lo que el diablo le dice al alcohólico o al drogadicto. Le dice, el que es vicioso o el que es alcohólico va a ser alcohólico para toda la vida. El Señor le dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todo es hecho nuevo. No es una transformación. Busquen la Biblia, el Nuevo Testamento. No aparece la palabra restaurar. Más que en el libro de los Hechos, cuando los discípulos le preguntan a Jesús, ¿restaurarás el reino de Dios o el reino de Israel? Y él les dijo, a ustedes no les toca saber estas cosas, porque están solo en el corazón del Padre. Es la única parte donde aparece la palabra restaurar, pero no se está refiriendo a una persona. Ahora, cuando habla de nosotros, siempre habla de la transformación,
cambiar de forma. El que cree en la gracia cambia, hermano. No es, y mucha gente sigue con las mismas mañas, con los mismos miedos, con los mismos enojos, con las mismas cosas, sigue con los mismos problemas. No cambia. Sigue igual. Esa persona ha sido renovado nada más. Ha sido mejorado un poco su vida. El Señor no nos llama para mejorarnos. El Señor nos llama para transformarnos. Transformarnos, para hacer, alguien dijo, una metamorfosis de nosotros. Para dejar de ser quien somos y quién fuimos. ¿Quién fuimos? Por eso que en el Señor hay una esperanza nueva, hermano. Nueva. Ya no es alguien que estuvo preso y sale de la cárcel. Bueno, puede ser reincidente. No hay reincidencia el que está en la gracia del Señor. Porque el Señor dice que Él nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformando. A medida que el Señor nos va transformando en nuestra vida, vamos cambiando de manera de ser y vamos dejando de ser quien éramos. Por eso es que el que está en Cristo y el que cree en la gracia, aunque haya sido un delincuente, aunque haya sido un mujeriego, aunque haya sido un falso, aunque haya sido un estafador, un asesino, un violador, aunque haya sido el peor reincidente de muchas veces caer preso, cuando se encuentra con la gracia del Señor, su corazón cambia. No es más, de manera que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. El Señor puede cambiarnos, no para que el año que viene estemos con los mismos problemas, sino que dice que tenemos que crecer en esta gracia. Y a medida, dice que Él nos va haciendo más parecidos a Él, a medida que somos, dice, transformados a su gloriosa imagen. Hermanos, ¿cuántos queremos dejar de ser quien somos? Hay que creer en Cristo. Hay que creer en esta gracia. Yo lo estoy experimentando, hermano, cada día. Y nos tenemos que ir pareciendo más a Cristo a medida que el Señor va transformando nuestro corazón. ¿Cuántas veces pueden criticarte por tu apariencia, por tu forma, tu manera de vestirte y por muchas cosas? Pero el Señor, el que está transformando lo de adentro, lo de afuera, a veces no importa, hermano. Es lo de adentro que el Señor va transformando. Hombres que son totalmente irreconocibles porque el Señor ha hecho nuevas criaturas. Pero eso no lo hace quizás el legalismo. El legalismo te mete en un templo y te condiciona y te oprime y te subyuga y te mete un yugo y te aplasta y quiere encasillarte para que no hagas lo malo. Pero realmente lo malo está dentro de esa persona. Hasta que un día explota. Es como tener un globo debajo del agua. Lo va a tener y lo va a tener mientras pueda sostenerlo, pero el día que saques la mano, va a salir. Así es el que no está en Cristo. El que está en una iglesia, el que tal vez se reúne, congrega, canta corito, hace esto, pero su corazón no ha creído en la gracia transformadora del Señor. Muchos le han puesto a sus templos templo de restauración, pero debería ser templo de transformación o lugar de transformación, porque eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. Vino a cambiarnos, a ser nuevas criaturas, no a reformarnos. Y no es que yo lo busco, no es que yo estoy buscando su rostro. El Señor me está buscando a mí para transformarme. ¿Cuántos quieren ser transformados, hermano? Que dentro de poco tiempo no sean más, no se parezca el que era. Aquel que estaba siempre bajo sospecha. Aquel que todo lo que hacía le salía mal. Esa era la vieja naturaleza.
Pero el que viene a Cristo y acepta el mensaje de la gracia, que el Señor paga toda mi deuda, y Él dice que cumplió aún con la condena que había sobre mi cabeza, cargando mi cruz. He escuchado en estos días mensajes que decían porque el Señor cargó su cruz. No era su cruz, Él no tenía que cargar ninguna cruz. Él no merecía ninguna cruz. ¿Sabe que los que iban a la cruz eran los criminales, verdad? ¿No eran los presos que se los condenaba a la cruz? Él merecía una cruz. ¿Era su cruz? No. ¿De quién era esa cruz? Dice la Biblia. ¿No era nuestra? Nosotros teníamos que morir. Nosotros teníamos que pagar por nuestro pecado. Entonces Él no cargó su cruz. Cargó mi cruz, mi pecado, las consecuencias de las cosas malas que hice. Le hice daño a mucha gente. Me hice daño a mí mismo. Tomé muchas malas decisiones. Y por eso tenía que caer bajo el castigo de Dios. Y de hecho iba para allá. Pero Él me salió al encuentro y cargó mi cruz. Pagó mi deuda y me hizo libre. Por eso que dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, porque entiendo estas cosas. Porque el que no entiende esto siempre cree que tiene que pagar. Siempre entiende que tiene que hacer, se tiene que merecer, tiene que pagar un precio. He escuchado desde niño esta palabra. Hay que pagar el precio, ¿verdad? La salvación es gratis, pero hay que pagar el precio. ¿Qué precio vas a pagar? La Biblia dice de que el que hace trabajo se le cuenta como deuda. Y ya no es gracia, sino que es una deuda. Pero aquel que se le regalan las cosas que no se merecen, ya no es deuda, es regalo y es gracia, ¿verdad? Sí. Es por eso que vuelvo a decir, anímense a poner esta gracia en práctica, hermano. Anímense a poner esta gracia en práctica. No se miren a ustedes, miren al Señor en ustedes. No miren, porque yo soy así, porque no, yo tengo que tener más. Se condicionan. No, mañana, hermano, hoy mismo. Salgan de este lugar y pongan esta gracia en práctica. El Señor está con ustedes. Está con nosotros el Señor. No le tenga miedo a nada. No le tenga miedo a los demonios. No le tenga miedo a manifestaciones de demonios. Están vencidos en el nombre de Jesús. Aunque diga, no, pero tiene que venir el hermano, tiene que venir. Usted es el que tiene que, porque usted ha creído en esta gracia. Usted cree en Cristo y diga, yo creo en ti, Señor. Y sé que me has elegido como tu hijo. Y tú me buscaste, yo no te busqué más ni te merezco. ¿Sabe por qué no pasan cosas no sobrenaturales? ¿Por qué el Señor no nos va transformando de gloria en gloria? Porque nosotros no ponemos en práctica esta gracia. Hay gente enferma, necesitada, hay gente con muchas necesidades. Dígale, voy a orar en el nombre de Jesús. Y no diga, pero voy a venir la semana que viene, voy a ayunar. No, porque entonces ya lo hace confiando en su ayuno, en su oración. No, así como está de cuerpo suelto, ponga a prueba por creer en Cristo y por su fe. El Señor lo va a respaldar, porque el Señor respalda a aquel que le cree. Porque el que cree, dice, estas señales le van a seguir. Lea Marcos 16:16. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, no los que hagan otra cosa. ¿Están los hijos enfermos? Están la primera vez que oré por mi hijo, Bebito, y el Señor lo sanó. ¡Qué alegría que tenía! Parece que quería orar por todo, pero no entendía la gracia. Creía que tenía que ganármelo. Mi esposa me dice, no está el hermano. Me fui a buscar a un hermano anciano para que viniera a orar por Samuel. Tenía unos días. Y me dijeron, no está de viaje. Qué desahuciado que me encontré. Llegué a casa. Éramos jovencitos, unos pibitos. Mi señora le dice, bueno, vas a tener que orar vos. ¿Yo? Yo voy a orar. Y sí, yo creo que el Señor lo hizo más por misericordia. Porque me vio tan afligido y lloré tanto y le dije, Señor, ¿sabes las pavadas que dije? Señor, permite que ese dolor se me pase a mí.
Qué ignorante, hermano. Y me crié en la iglesia. ¿Cuánto dice, Señor, que se me pase a mí ese dolor antes que lo tenga mi hijito? A veces pasa esa cosa. ¿Por qué tengo que cargar algo que el Señor se cargó? Ignorante. Tienes que decirle ahora, te vas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No puedes estar más aquí, te vas en el nombre de Jesús. Y no tienes más parte en esta casa ni en nada, porque ahora creo en Jesús y Él es mi Señor, mi hermano mayor, y soy hijo de Dios. Y se terminó. Cuando los demonios saben que uno sabe, entonces se van, y no es por vos, no es por nosotros, es por lo que está en nosotros. Bendito es el Señor. Entonces vamos a empezar a ser transformados, hermano. Entonces, como vamos a ver que Dios nos usa y que Dios tiene gracia sobre nosotros para hacer su milagro, para hacer obra, vamos a empezar a creer por nuestras propias debilidades también. Y vamos a decirle, Señor, ayúdame con esto. Y el Señor lo va a hacer. Así de fácil, hermano. Y no se le haga más fácil para que haga algo, por lo menos pídale al Señor Jesús. Pero es así de fácil. Porque es fácil. Su carga, su yugo es fácil, ligera es su carga. Él lo hizo todo por nosotros. La mujer golpeada no puede creer este marido que tiene, que solo habla de lo que él quiere hacer por ella. Y ella lo que ella quiere hacer para merecérselo. Y el marido dice, no entendés que yo no quiero que hagas nada. Le compra algo y ella cree que tiene que hacer algo para pagarle, para agradecerle. El Señor lo hace por el propio regocijo de hacernos bien, de regalarnos algo. Y en esto se enardecen los legalistas por internet. Dicen, no es así. Y un montón de cosas. Pero es así. Aunque no les guste, es así. Es así, hermano. Sáquese el velo y lea las Escrituras. Lea las Escrituras. Sin el velo, creyendo en Cristo por la fe. Dios nos bendiga. Esta es la palabra del Señor. Nos vamos a nuestra casa en este proceso de transformación. ¿Cuántos estuvieron en cosas raras? En cosas feas. Eso fue antes. Dice la Biblia, a nadie conozco en la carne. O sea, en cómo era. Porque ahora a todos conozco en Cristo. Ahora todos los veo como mis hermanos. Lo que hicieron antes no importa. Ni siquiera lo comente. No le des la gloria al diablo de cómo te había esclavizado. Decí cómo el Señor te libertó. Nada más. Y cómo Dios te hace libre cada día. Y lo que Dios hace por intermedio de nosotros. Hermanos, váyanse. En serio, ¿cuántos van a hacer esto? ¿Cuántos van a orar por sus situaciones? ¿Cuántos van a orar por algún enfermo? ¿Cuántos van a orar por alguna necesidad de alguien? ¿Puede levantar su manito? Quiero ver que hay compromiso. ¿Sí? Hágalo, hermano. Hágalo. No tenga más miedo, ni crea que usted no merece hacerlo más. Eso es lo que el diablo le quiere meter en la cabeza y le metió siempre. Ni crea que usted no es digno. El Señor lo escucha y lo quiere usar. Y quiere mostrarle cuánto lo ama. Cuánto lo ama el Señor. Hermano, Dios le bendiga. Vamos a orar.